Bueno, vamos a dar comienzo a este encuentro. Hoy, gracias a Dios, nos pudimos encontrar otra vez en forma presencial. También vamos a estar grabando para que los que no pudieron estar hoy o los que quieran después escuchar nuevamente el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana lo puede hacer. Así que vamos a estar también grabando y subiéndolo más tarde a YouTube para que lo vean también en nuestra página de la iglesia. Vamos a comenzar esta reunión, este encuentro. Vamos a estar orando para pedir la bendición de Dios sobre lo que estemos haciendo y que el Señor hable, por supuesto, a nuestros corazones. Así que oramos. Nuestro amado y buen Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por poder estar una vez más reunidos, como tanto lo deseábamos, estar reunidos en forma presencial, poder vernos las caras, estar compartiendo este tiempo juntos, en compañía de seres que amamos, de seres que tenemos muchas cosas en común para compartir, y por sobre todas las cosas, lo que nos une es nuestro amado y buen Salvador Jesús, el que murió por nosotros y el que entregó su vida para que pudiéramos ser parte de esta familia de la fe, la familia tuya, Padre, y disfrutar de esta comunión que disfrutamos. En este momento, Padre, queremos rogarte que tu Espíritu Santo esté trabajando con libertad en cada uno de los corazones de los que vamos a estar escuchando tu palabra. Queremos realmente que es como esa semilla que es plantada en tierra buena, de un fruto tal cual tú esperas. Rogamos esto, Padre, que tu nombre sea glorificado en cada uno de nuestros corazones. En el precioso nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, esta mañana quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la fe, sobre nuestra fe. Hoy por hoy, cuando estamos rodeados de tanta incertidumbre, donde todo es tan inseguro, tan confuso, donde no sabemos dónde va a terminar todo este tema de la pandemia, donde sabemos que no sabemos dónde vamos a estar, cómo vamos a estar, de acuerdo a las decisiones que van tomando los gobiernos, cuando los valores divinos parecen estar perdiendo terreno frente a una sociedad que tiene cada vez menos en cuenta a Dios, que no tiene en cuenta lo que Él dice. Necesitamos creer en un Dios que es real, que está vivo, que está en el control, y necesitamos confiar en ese Dios para vivir nuestra vida de manera que, aun con lo negativo que podamos estar experimentando cada uno de nosotros, podamos saber que todo tiene realmente un sentido, Dios tiene un propósito en cada cosa que permite, y que todo sigue bajo su control, el control de Dios. Y que esto nos dé esa seguridad y esa paz que tanto necesitamos. Hoy acá afuera no podemos ver los textos o el PowerPoint en pantalla, pero sí lo van a poder ver después cuando, si quieren, lo pueden chequear en sus casas cuando hayamos subido el PowerPoint y el video. Quiero que abramos nuestras Biblias y eso lo tengamos abierto en el capítulo 11 de Hebreos. Dice el versículo primero de Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra vida tendrá solo esa certeza de lo que todavía no ocurrió,
Y esa convicción de las cosas que todavía no podemos ver, solo tendremos esa convicción y esa certeza si creemos que Dios es real, que está vivo, que está en el control y realmente si podemos confiar plenamente en Él. En el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible que agrademos a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es un Dios que premia a los que le buscan. No podemos agradar a Dios si no tenemos esa fe y esa confianza en Él. Si queremos agradarnos a nosotros mismos o a otros, lo más probable es que terminemos no agradando a Dios. Y nos estaremos perdiendo muchas de sus bendiciones, porque acá dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es el que premia a los que lo buscan. Entonces nos vamos a estar perdiendo muchas de sus bendiciones. Si queremos agradar a Dios, realmente no importa a quién desagrademos. Y también lo podemos poner de otra forma: si desagradamos a Dios, no importa a quién agrademos. Y no hay forma de agradar a Dios sin fe. No hay forma de agradar a Dios sin creer en Él, que Él existe, y creerle a Él en lo que Él dice. Ahora vamos a leer los versículos del 8 al 13. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham acá otra vez, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tengamos abierto este pasaje que acabamos de leer para poder sacar de ella mayor provecho. De este pasaje quiero que saquemos 6 cosas importantes que van a hacer que nuestra fe crezca y nuestra confianza en Dios crezcan. Seguramente queremos todos tener esa fe y esa confianza en Dios de tal manera que no nos perdamos ninguna de sus bendiciones. Y de paso también que le estemos agradando. Queremos agradar a Dios y queremos recibir todas esas promesas que Él y esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Estas 6 cosas que van a hacer que nuestra fe crezca y nuestra confianza en Él, en Dios, crezcan, las vamos a aprender de la vida de Abraham. Abraham era una persona común, como cualquiera de nosotros. Cuando Dios lo llamó, Abraham tenía 75 años y vivía en una nación pagana, una nación que no tenía en cuenta a Dios y lo que Dios decía. Y así como Dios llamó a Abraham, nos llama a cada uno de nosotros a vivir una vida de fe. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que saliera de su lugar,
pero no le dijo a dónde iba, ni por cuánto tiempo iba a ser, ni qué era lo que iba a pasar en su vida a partir de ahí. La Biblia nos dice que Abraham y Sara fueron extranjeros y peregrinos en la tierra donde fueron a parar. Y así vivieron gran parte de su vida. Lo mismo pasa con nosotros. A nosotros también nos pasa esto, que nuestra vida en el futuro es totalmente incierta. No sabemos qué va a pasar, pero Dios sí tiene un plan para nosotros y sabe lo que nos va a pasar. Y de la misma manera nosotros tenemos que tomarlo, que también estamos transitando por este mundo como si fuéramos peregrinos y extranjeros. Vamos a ver, a través de cosas que vamos a ver en la vida de Abraham, vamos a ver que también son cosas aplicables a nosotros. ¿Cuáles son esas 6 cosas importantes que tenemos que aprender para que nuestra fe y nuestra confianza en Dios crezcan? La primera es la importancia de escuchar a Dios. En Hebreos 11:8, si lo quieren volver a ver, en Hebreos 11:8, por la fe Abraham siendo llamado, acá resaltamos esta frase, siendo llamado, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es importante escuchar a Dios. Abraham fue llamado. Y en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír a Dios, por el escuchar a Dios. Es decir, que es entre las formas que Dios tiene de hablar con nosotros, de hacernos escuchar su voz, una de las principales es leyendo la palabra. Leyendo la palabra estamos escuchando la voz de Dios. No es la única forma, Dios tiene muchas formas de hablarnos, a través de las pruebas, por ejemplo, a través de circunstancias que nos tocan vivir, pero una de las más importantes que podemos escuchar la voz de Dios es a través de la lectura de la palabra. En Génesis 12 leemos que Dios habló con Abraham de una forma muy personal. En Génesis 12, los primeros 3 versículos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham escuchó esa voz de Dios que le decía que se fuera de la tierra donde él estaba acostumbrado a vivir, a una tierra que él le mostraría, que haría de él una nación grande, que lo bendeciría, que haría que su nombre fuera grande y que sería de mucha bendición. Muchos arman sus vidas, planean sus vidas, más vale como algunos, como los que construyeron esa torre de Babel, lo leemos en Génesis 11. Cuando estaban construyendo esa torre de Babel, los que lo construían usaron la palabra hagamos. Ellos querían hacerse un nombre grande, querían construir una torre enorme que llegara hasta el cielo. Pero ese hagamos finalmente no tenían en cuenta a Dios. Y a veces nosotros tenemos esa misma forma de actuar, de hacer nuestros propios planes, pero sin tener en cuenta a Dios. Dios en cambio dice, haré. Nosotros decimos, voy a hacer, voy a planificar, voy a hacer, hagamos. Pero Dios dice, haré con todos aquellos que oyen y ponen su confianza en lo que Él dice. La pregunta es entonces importante que tenemos que hacernos ahora es, ¿cómo podemos escuchar a Dios?
¿Cómo podemos escuchar a Dios? Si es tan importante escuchar a Dios, ¿cómo podemos escucharlo? Quisiéramos poder escuchar a Dios para conocer su voluntad para nosotros. Muchas veces escuchamos oraciones que dicen si es la voluntad de Dios. Y no está mal decir si es la voluntad de Dios cuando realmente no sabemos cuál puede ser la voluntad de Dios en lo que estamos pidiendo. Pero realmente hay muchas cosas que sí sabemos que son su voluntad, las cosas que están escritas en su palabra, y muchas veces no utilizamos esas cosas que sabemos que es su voluntad para conseguir cosas de Dios. ¿No es más fácil conocer lo que es la voluntad de Dios a través de lo que podemos leer en su palabra para poder hacer oraciones que tengamos la seguridad que tienen respuesta? 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando hablamos de acuerdo a su voluntad, cosas que están escritas ya en su palabra, podemos tener esa seguridad que Él nos oye y nos contesta, tal como pedimos. Tener fe no es tratar de adivinar la voluntad de Dios o tratar de cambiar su voluntad, sino es confiar en la voluntad de Dios ya revelada y que ésta es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Vuelvo a preguntar. A lo largo de toda la historia, Dios habló con la gente de maneras muy diferentes. A Abraham se le apareció, no nos explica, no nos dice cómo, pero Dios se le apareció a Abraham y le habló en forma audible. Con Moisés pasó algo similar, le habló en forma audible, pero desde una zarza que estaba ardiendo y que no se terminaba de consumir. A Pablo, se le presentó a través de una luz que venía del cielo muy, muy fuerte, y en esa luz que venía del cielo, Jesús habló con él en forma audible también. A Pedro también se le apareció a través de una visión. Todas estas fueron maneras sobrenaturales en las que Dios habló con distintas personas a través de la historia. Pero hoy por hoy no es esa la forma habitual que tiene de hablar con nosotros, no es la norma para nosotros hoy. Podemos decir entonces que estamos en desventaja con aquellos que pudieron escuchar audiblemente esa voz de Dios. Yo estoy convencido que no, que todo lo contrario, estamos en una posición mucho más ventajosa que ellos. ¿Por qué? Porque tenemos tres cosas. Tenemos la palabra escrita de Dios, la Biblia, tenemos la palabra escrita de Dios. Los que nacimos de nuevo, nos dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Y también tenemos la ayuda del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Antes tenían que esperar que Dios les hablara así. Cuando Dios quería hablar con alguien, tenían que esperar que Dios se les revelara a través de hablar directamente con ellos. Pero nosotros en cualquier instante, cuando tenemos ganas, podemos abrir la palabra y ya poder escuchar la voz de Dios. Cuando nacimos de nuevo fuimos regenerados y nos dice la palabra que Dios nos dio la mente de Cristo. A través de la mente de Cristo podemos entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en lo que no podemos entender, el Espíritu Santo dice que es nuestro gran ayudador. El Espíritu Santo, cuando estamos viviendo lejos de Dios, su trabajo es convencernos de nuestro pecado y de nuestro error, trata de corregirnos y de encauzarnos en las cosas de Dios. Pero cuando estamos andando en el Espíritu, cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando queremos realmente obedecer a Dios, el Espíritu Santo nos enseña, cuando abrimos la palabra de Dios, nos enseña todo lo que Dios quiere revelarnos. Y nos muestra esa voluntad de Dios para nosotros. Podríamos decir que nos hace escuchar la voz de Dios, hablando a nuestros corazones. Hay preguntas entonces que podemos hacernos en este momento. ¿Estoy pudiendo yo escuchar la
la voz de Dios a través de la lectura de su palabra. ¿Hay algún estorbo que impide que el Espíritu Santo me pueda ayudar a entender y a escuchar lo que Dios quiere decirme? ¿O lo tengo apagado y entristecido y no hay ese ministerio, ese servicio que el Espíritu Santo quiere hacer conmigo? Si quiero tener esa fe que me sirva, que agrade a Dios y que pueda recibir de Él sus bendiciones, tengo que poder escuchar la voz de Dios claramente. La segunda cosa importante, la importancia de obedecer a Dios. Y a veces al obedecer a Dios vamos a estar corriendo riesgos. Ahora vamos a ver por qué lo digo esto. No solo debemos escuchar a Dios, sino que tenemos que también obedecer a Dios, y a veces esto va a implicar correr algún riesgo. Otra vez vemos el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, acá está la palabra clave, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Lo que resalto ahora en este versículo es: obedeció y salió sin saber a dónde iba. Nuestra responsabilidad no es entender totalmente, sino obedecer rápidamente. Vuelvo a decir, nuestra responsabilidad no es entender totalmente, sino obedecer rápidamente. Abraham estaba dejando todo lo que le era conocido, su lugar de comodidad, para ir a un lugar totalmente desconocido para él, porque estaba obedeciendo a Dios. Y así como él no estuvo arraigado a ese lugar donde él estaba acostumbrado a vivir, nosotros no debemos tampoco arraigarnos a la comodidad. Debemos poder estar libres para, si es necesario, dejar todo. Si no estamos obedeciendo a Dios en lo que ya sabemos, entonces no estemos pensando que vamos a recibir una revelación nueva, porque Dios no nos va a revelar nada nuevo si estamos todavía desobedeciendo lo que ya sabemos es su voluntad. ¿Hay algún pecado que te estás negando a dejar? ¿Hay alguna confesión que tengas que hacer? ¿A alguien le estás negando el perdón? ¿Estás sirviendo a otros con el don que Dios te dio? ¿Estás compartiendo el Evangelio con los que no conocen a Cristo? Estas son cosas, yo podría seguir con una lista larguísima de cosas que están ya en la palabra de Dios y sabemos que son su voluntad. Podría resumir la pregunta en esta: ¿estás obedeciendo a Dios en lo que ya sabes que es su voluntad? Lo primero es escuchar a Dios, lo segundo es obedecer a Dios sin excusas, sin razonamientos, sin cuestionamientos, sin discusiones, sin argumentaciones. Vuelvo a decir lo que dije al principio de esto: nuestra responsabilidad no es entender totalmente, sino obedecer rápidamente. Lo tercero, la importancia de establecer prioridades. Vamos a ver qué dice el versículo 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Resalto en esta oportunidad: por la fe habitó como extranjero en la tierra, morando en tiendas. Abraham vivió como peregrino dentro de carpas. Las carpas tienen estacas que no se clavan muy profundamente, sino que simplemente están para que la carpa no se vuele. Pero esas estacas se pueden sacar rápidamente y levantar campamento e ir a otro lugar
si Dios lo llamaba para hacerlo de esa manera. Y la actitud de cada uno de nosotros debe ser la misma que tuvo Abraham. Cada día nosotros deberíamos poder decir, este mundo no es mi hogar, yo solo estoy de paso. Muchos no tienen la fe de Abraham simplemente porque tienen sus prioridades que están en desorden. Piensan que equivocadamente que tener fe es la forma que consiguen que Dios haga lo que ellos quieren o piensan. Pero fe es en realidad la forma en que Dios realiza su voluntad en la tierra, en cada uno de nosotros. Se nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Es decir, nuestra oración debe ser esa, que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, no que nuestra voluntad sea hecha y lo usemos a Él para tratar de conseguir eso. Debemos recordar que nuestra ciudadanía, de aquellos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, nuestra ciudadanía está en los cielos. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ya no debemos estar tan apegados y arraigados a las cosas de este mundo, ya que algún día estas cosas van a desaparecer. Si estamos viviendo para este mundo, puedo asegurarles que no tenemos fe. Si estamos viviendo para este mundo, puedo asegurarles que no tenemos fe. ¿Por qué puedo decir esto? Porque en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si somos enemigos de Dios, Él no nos va a dar fe. Él no va a dar fe a los que son sus enemigos. Hay otra porción que es muy clara en cuanto a esto de nuestra tendencia a inclinarnos por las cosas del mundo. Y está en 1 Juan 2, del 15 al 17. Dice, escuchen bien porque es muy claro, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que cuando uno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, uno se empieza a amoldar al mundo, se empieza a mimetizar con el mundo empieza a hacer tal su influencia en uno que uno empieza a actuar como el resto del mundo. Y tenemos una orden en Romanos 12:2, donde nos dice que no nos amoldemos al mundo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo, no tomen la forma del mundo, no dejen que el mundo influencie en ustedes. Y este mundo nos está tratando de amoldar todo el tiempo, a través de la televisión, de la música, de las modas, de la comodidad de las cosas materiales, del perseguir el bienestar económico, de la satisfacción de los deseos egoístas, etc. Es imposible que tengamos la mente de Cristo si estamos pensando de esta forma. Difícilmente podamos estar pudiendo comprobar cuál sea la voluntad de Dios y comprobar que es buena, agradable y perfecta. Todo comienza al principio con amistad con el mundo, después se convierte en amor por el mundo, después se convierte en transformación o identificación con el mundo, nos empezamos
aparecer al mundo. Ustedes vieron que los matrimonios empiezan con un noviazgo donde se empiezan a conocer, son amigos, se empiezan a conocer, se empiezan a amar, y después a lo largo de los años parece que los dos en el matrimonio se parecen mucho. Empieza a haber algo que los hace muy parecidos. Y eso es lo que nos pasa a veces si dejamos que el mundo influencie tanto en nuestras vidas. Si empezamos a hacer amistad, si después nos amamos al mundo y después empezamos a hacer las cosas del mundo. Jesús nos recuerda a los cristianos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El problema es cuando nos parecemos tanto a los del mundo. Y me hacía esta reflexión. Si algún día vienen, como en otros países, y vienen y nos llevan a todos los que estamos reunidos acá, presos por ser cristianos, ¿qué argumentos o qué cosas tendrían para realmente juzgarnos a nosotros? ¿Se darían cuenta que realmente somos cristianos? ¿Tendrían motivos? ¿Tendrían pruebas para poder demostrar que somos cristianos y con eso condenarnos? ¿Cuáles son tus metas, tus prioridades? ¿Son metas solo para tu vida sobre la tierra? ¿Qué significa para vos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Tengamos en cuenta entonces esas prioridades que hay en nuestra vida. La cuarta cosa importante para mantener nuestra fe creciendo y confianza en Dios creciendo. La importancia de tener visión, de estar enfocados en nuestra fe. Versículo 10 y versículo 13. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Cuando dice todos estos es porque hay otros mencionados antes en el capítulo, no solo Abraham. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Resalto acá en esto de tener visión la palabra esperaba en el versículo 10. Cuando uno espera, está todo expectante, es decir, que tiene su visión puesta en eso. Y en el versículo 13 recalco la palabra mirándolo de lejos y creyéndolo. Podía ver él a través de esa visión, sin poder ver, estaba pudiendo ver y lo creía. Es muy fácil perder el enfoque de los valores correctos y es muy fácil tener pensamientos y deseos mundanos. Depende de a quién estamos dando más lugar en nuestra vida, ¿no? Por eso es necesario que continuamente nos mantengamos enfocados, haciendo lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si somos hijos de Dios, si somos creyentes, es otra forma de decir eso. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Abraham tuvo una fe que le permitió ver lo invisible, ¿Se acuerdan cuál fue la definición de fe al principio? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham pudo ver sin poder tener a la vista de los ojos. Y el versículo 13 dice, mirándolo de lejos, vieron lo invisible, vieron cosas que no eran visibles. Es decir, que nosotros podemos ver cosas invisibles. Tenemos esa gran ventaja porque son cosas que se ven a través de ojos espirituales. 2 Corintios 4, 18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe ve lo que no se puede ver, nos permite conocer lo desconocido y hace posible lo imposible. Vuelvo a decir esto, la fe ve lo que no se puede ver, nos permite conocer lo desconocido y hace posible lo posible lo imposible. Hace falta nada más que una fe bien enfocada. Hay un mundo invisible que es tan real como como este mundo que podemos ver con los ojos físicos. Y ahí radica nuestro problema. Nos cuesta creer en las cosas que no podemos ver y tendemos a darle mucha más importancia a las cosas que sí podemos ver con estos ojos físicos. Y esas cosas que podemos ver con estos ojos se vuelven prioritarias para nosotros. Y descuidamos lo más importante, lo que no podemos ver, lo de arriba, lo espiritual, lo eterno. Entonces, es importante estar enfocado en estas cosas. Lo quinto importante que tenemos que tener en cuenta para que nuestra fe y nuestra confianza en Dios crezcan es la importancia de proteger nuestra mente. El diablo va a hacer guerra contra nosotros, contra nuestra fe. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, es la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, eran muy mayores los dos, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La importancia de proteger la mente. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le había dado a Abraham una promesa al salir de la tierra donde él vivía al principio. Le había dicho que iba a ir a una tierra que él estaba preparando para él. Estando en esa tierra, todavía como peregrino, como extranjero y peregrino viviendo en tiendas, un día hubo hambre en Canaán, y él, por su cuenta, sin consultar a Dios, decidió ir a Egipto para pasar ese tiempo de hambre. Ese fue uno de sus errores. Cometió varios errores, así como los vamos a cometer nosotros en esa búsqueda de hacer crecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Otro de los errores que cometió Abraham, lo sabemos muy bien, fue cuando Dios le había prometido a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo y a través de ese hijo iba a ser naciones grandes. Pero eso se lo prometió y tardaba en cumplirse esa promesa. Entonces Abraham y Sara no tuvieron la mejor idea que tratar de ayudar a Dios. Y la idea que tuvieron fue que Abraham tuviera un hijo con su sirvienta. Y así fue, pero ese fue un error mucho más grande que el anterior. Digo, así es como fue dejado, se dejó influenciar por Satanás para hacer avanzar su plan o avanzar el plan de Dios para su vida. El diablo va a hacer guerra contra nuestra fe, va a intentar hacernos dudar de Dios, va a intentar que perdamos la paciencia y que no queramos esperar la respuesta de Dios. Va a intentar que perdamos esa esperanza. Y yo me hacía alguna pregunta. ¿Puedo tener, como dice lo que es la fe, puedo yo tener la certeza de que voy a sanar de una enfermedad, de que no voy a perder mi trabajo, de que mi hijo se pierda, etcétera? Puedo tener certeza de que esto que me está ocupando y preocupando en este momento de mi vida, en mi presente, se va a solucionar como yo quiero. Lamentablemente la respuesta es no puedo tener esa certeza, pero puedo tener muchas otras certezas que me van a ayudar a estar bien y en paz
aunque no sane, aunque pierda mi trabajo, aunque mi hijo se descarríe. Y también aunque esto que me está preocupando y ocupando en el presente no se resuelva como yo quiero. Estas certezas tienen que ver más bien en cómo y quién es mi Dios, que es fiel, bondadoso, poderoso, soberano, Señor, que me ama, que está y que va a estar conmigo siempre. Todas esas certezas las podemos tener y eso nos va a permitir estar en paz y tranquilidad y con esa seguridad en nuestro corazón que todo está bien. El diablo quiere instalar en nuestra mente mentiras contra Dios, mentiras que se contrarrestan con las verdades de la palabra de Dios. Hay un versículo que está en Corintios, creo que es, sí, 2 Corintios, donde nos dice que en nuestra mente hay una batalla, se libra una batalla. Y esa batalla no se libra con armas comunes, armas visibles, se combate con armas espirituales. Y con esas armas nosotros tenemos que impedir que Satanás, el diablo, haga nido en nuestras cabezas, en nuestras mentes, de mentiras contra Dios. Tenemos que hacer desaparecer todo eso y hacer que el poder llegar al conocimiento de quién es Dios y cómo es Dios prevalezca. Tenemos que estar pendientes de eso en nuestras vidas. No tenemos que permitir que Satanás anida sus malos pensamientos y sus mentiras en nuestra cabeza. Y sexto, la importancia de saber que Dios está de nuestro lado y que somos vencedores. Versículo 12. Por lo cual también uno, y ese ya casi muerto, en este caso está hablando de Abraham, que cuando dice ya casi muerto es que tenía mucha edad, salieron como las estrellas del cielo en multitudes, habla de sus hijos y de su descendencia, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Fíjense en todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham y que se cumplieron. Sara dio a luz un hijo, el prometido, no el otro, que fue a través de un esfuerzo humano. El nombre de Abraham es conocido en todo el mundo. Su descendencia es multitudinaria. Esa descendencia ha sido una bendición para todo el mundo. De Abraham salió la nación judía, salieron los profetas, de los profetas y de todos los judíos también salieron las escrituras, y de su descendencia nació el Señor Jesucristo. Y todo eso vino por fe de un hombre en un Dios que es fiel, un Dios que cumple cada una de sus promesas, cada una de ellas que está de nuestro lado y a nuestro lado. Tenemos entonces esa victoria asegurada, podemos reclamar esa victoria para nosotros. Termino con un resumen y que nos va a permitir recordar todo lo que fui diciendo. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que premia a los que le buscan. Si querés agradar a Dios y no perderte nada de lo que Él tiene para vos, entonces tenés que, en primer lugar, escuchar a Dios, tenés que leer y estudiar su palabra todos los días hasta que sepas que Él te habló. A veces leemos muy rápidamente, muy por arriba, algún pasaje de la Escritura todos los días, pero no esperamos hasta estar seguros que Dios nos habló en esa mañana. Así que hagamos esto, leamos la palabra todos los días y estemos seguros antes de levantarnos de nuestro lugar que hemos escuchado a Dios. Segundo, obedecé
a Dios. En su palabra está revelada su voluntad. Obedecer en lo que ahí se te revela, lo que podés ya conocer de la voluntad de Dios. Y en lo que no, todavía lo que tiene que ver con la voluntad de Dios específicamente para tu propia vida, tener fe, confía en Dios, Él tiene un buen plan para vos y te lo va a ir revelando en el día a día. Tal vez no te revele como en el caso de Abraham, tampoco no te va a revelar todo tu futuro, te va a ir revelando el paso a paso, el día a día. Establece prioridades, no en las cosas materiales y sensuales de este mundo, sino en las celestiales, las espirituales, las eternas. Enfoca tu fe en esas prioridades, en esas cosas que no se ven, esas cosas que son eternas. Protege tu mente de los ataques de Satanás. El diablo va a tratar de debilitar tu fe buscando que dudes de Dios. Fortalece tus defensas conociendo no teóricamente, no intelectualmente, sino experimentalmente a Dios, su fidelidad, su amor, su poder, su sabiduría, su soberanía, etc. Y por último, espera la victoria. Dios está de tu lado. Y si Dios es con nosotros, como dice Romanos, ¿quién podrá estar contra nosotros? Nadie. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Espero que todo esto nos sirva a cada uno de nosotros. Yo tengo muchas cosas, confieso, muchas cosas de las que hoy estuve diciendo que tengo que corregir. Así que espero que cada uno de nosotros pueda corregir esas cosas para que realmente podamos tener esa fe y esa confianza en Dios que nos permita crecer de tal manera que tengamos esa tranquilidad y esa paz en nuestro corazón a pesar de todo lo malo que podamos estar viendo y experimentando a nuestro alrededor. Dios todavía tiene el control y nosotros solo estamos de paso por acá. Somos extranjeros también y peregrinos, ciudadanos del cielo, y un día nos espera una vida eterna, una vida que podamos tener de comunión íntima con aquel que vino para salvarnos y para darnos un sentido a nuestra vida. Así que así pueda ser en cada una de nuestras vidas, que crezcamos en nuestra fe y confianza en Dios. Vamos a terminar con una oración. Amado y buen Padre Celestial, queremos agradecerte una vez más por tu palabra. Realmente queremos que sea tu palabra la que hable en nuestros corazones. Que podamos repasar esta experiencia en la vida de Abraham para que nosotros también podamos tener una fe como la de él, que estuvo dispuesto a esperar cosas de ti, que puso su confianza en las cosas tuyas y que pudo ver muchas cosas con los ojos espirituales. No llegó a verlas con los ojos físicos, pero lo creyó y sabía que eran verdad, porque venían de parte tuya. Y tuvo esa certeza y esa convicción en su corazón que él estaba poniendo su fe y su confianza en buenas manos. Danos a nosotros también esa misma clase de fe, de confianza en ti, para que podamos experimentarte en nuestra vida como todo lo que tú eres y dices en tu palabra. Que aquellas cosas que estamos viviendo en el presente no tengan dominio sobre nosotros, sino que las podamos poner en tus manos, porque tú tienes ese poder de resolverlas. Tú eres el Dios de los milagros, tú tienes poder, tú tienes toda la sabiduría, tú eres Señor, tú eres soberano, haces lo que quieres, y por eso es que queremos poner nuestra fe y nuestra confianza en ti. Ayúdanos en la débil fe que podamos tener en este momento, aumenta nuestra fe, porque queremos realmente agradarte y queremos, Padre, también recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Te agradecemos y lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor nos bendiga
también ahora al separarnos y al ir cada uno de nuestros hogares, que realmente podamos disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén.